Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el mundo de la farándula y desenterrar algunos secretos jugosos. Hoy, como habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y a la vez más misteriosas del panorama turco, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. ¿Se acuerdan de esos tiempos dorados donde su romance era la comidilla de todos? Bueno, prepárense porque vamos a desenterrar algunas bombas ocultas, secretos guardados bajo llave y rumores que quizás no conocían. Vamos a analizar su relación desde sus inicios hasta su abrupto final, intentando descifrar qué fue lo que realmente pasó entre estos dos talentosos actores. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Atay y Serenay. Para empezar, recordemos cómo se conocieron. Su amor floreció en el set de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de DOC. La química entre Yaman y Mira era innegable en la pantalla, y rápidamente se trasladó a la vida real. Los fans enloquecieron, los medios los perseguían a cada paso, y Atay y Serenay se convirtieron en la pareja del momento. Era el año 2013 y la televisión turca vivía una verdadera revolución con la adaptación de la popular serie estadounidense. Medcezir no solo conquistó al público local, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, catapultando la fama de sus protagonistas a niveles estratosféricos. Durante su relación, que duró aproximadamente 3 años, fueron la imagen del romance perfecto. Viajes exóticos, alfombras rojas deslumbrantes, mensajes amorosos en redes sociales, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Las revistas de farándula se peleaban por tenerlos en sus portadas, sus fotos juntos alcanzaban cifras récord de likes en Instagram, y cualquier rumor sobre su relación se convertía en noticia de primera plana. Eran, sin duda, la pareja dorada de Turquía, y su amor parecía indestructible. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad, se escondían algunos problemas y tensiones que eventualmente llevaron a su separación. Como en todo cuento de hadas, la realidad era mucho más compleja y llena de matices que la imagen idealizada que proyectaban al público. Las exigencias de la fama, la presión mediática, y las propias inseguridades de una relación joven, comenzaron a erosionar los cimientos de su amor. Uno de los rumores más fuertes que circuló durante su relación fue la supuesta presión por parte de la familia de Serenay para que Atay formalizara la relación y le propusiera matrimonio. Serenay en ese momento se encontraba en la cúspide de su carrera y, según algunas fuentes, anhelaba un compromiso más serio. Atay, por otro lado, aparentemente no estaba listo para dar ese paso tan importante. La diferencia de expectativas y la presión familiar se convirtieron en un punto de fricción constante, generando discusiones y malentendidos que afectaron la estabilidad de la relación. Se decía que la madre de Serenay, Umran Sarıkaya, tenía una gran influencia en la vida de su hija y que deseaba verla casada y estable, tal vez proyectando sus propios deseos y aspiraciones en la joven actriz. Otro factor que se rumoreaba que influyó en su relación fue la apretada agenda de ambos. Tanto Atay como Serenay estaban trabajando en proyectos demandantes que los mantenían ocupados y alejados el uno del otro. La falta de tiempo para dedicarle a la relación y la dificultad para mantener una conexión profunda en medio del ajetreo profesional, se dice, que fueron desgastando el vínculo. Atay, después del éxito de Medcezir, se embarcó en proyectos cinematográficos y series que lo llevaron a viajar constantemente, mientras que Serenay continuaba consolidando su carrera como actriz y modelo, participando en campañas publicitarias y protagonizando importantes obras de teatro. Esta distancia física y emocional, inevitablemente afectó la comunicación y la intimidad en la pareja. Además, no podemos ignorar los rumores de infidelidad que siempre rondaron su relación. Se especuló que Atay tuvo algunos deslizajes durante su noviazgo con Serenay, lo que generó desconfianza y resentimiento entre ambos. Si bien nunca se confirmaron estas acusaciones, el hecho de que existieran ya sembró la duda en la opinión pública y afectó la imagen de la pareja. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, alimentando aún más la incertidumbre y la desconfianza. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, la sombra de la infidelidad siempre planeó sobre su relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones,
creo que es importante recordar que todas las relaciones tienen sus altibajos, y que la vida de las celebridades no es tan perfecta como la pintan. Aatai y Serena eran dos personas jóvenes, exitosas y con mucha presión encima. Es comprensible que hayan enfrentado desafíos en su relación y que, al final, hayan decidido tomar caminos separados. Eran jóvenes con personalidades fuertes y diferentes ambiciones, y quizás no estaban preparados para lidiar con la complejidad de una relación bajo el escrutinio público. Su ruptura fue un shock para muchos fans que todavía creían en su amor. La noticia se difundió como la pólvora, generando una ola de tristeza y desilusión entre sus seguidores. Los foros de Internet se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias, mientras que los medios de comunicación analizaban los posibles motivos de la separación. Pero a pesar de la tristeza y la desilusión, tanto Aatai como Serena han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Aatai ha consolidado su posición como uno de los actores más talentosos de Turquía, protagonizando series exitosas como The Protector en Netflix. Con esta serie dio un salto a la fama internacional, demostrando su versatilidad y talento actoral. Serena, por su parte, ha continuado brillando en el mundo de la actuación y la publicidad, convirtiéndose en un ícono de estilo y belleza. Su participación en la serie Fi le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una de las actrices más importantes de su generación. Ahora, después de algunos años de su separación, ambos parecen haber encontrado la felicidad en otros brazos. Aatai está felizmente casado con Duygu Sarn, una actriz con la que ha mantenido una relación estable y discreta. Su boda, celebrada en 2023, fue un evento íntimo y privado, alejado del escrutinio mediático. Serena, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres, pero actualmente se encuentra soltera y enfocada en sus proyectos profesionales. Se ha rumoreado sobre posibles romances con compañeros de trabajo y figuras del mundo del espectáculo, pero ella ha preferido mantener su vida personal en un segundo plano. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Aatai y Serena? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación y los motivos que los llevaron a separarse. La dinámica de una relación es compleja y personal, y solo las personas involucradas conocen la verdad detrás de las puertas cerradas. Pero lo que sí podemos decir es que su historia de amor fue un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca perdurará por siempre. Su química en pantalla y la magia que transmitieron como pareja seguirán siendo recordadas por sus fans. Pero volviendo un poco al pasado, ¿qué tan importante fue Medcezir para la carrera de ambos? La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también les brindó la oportunidad de crecer como actores y de explorar diferentes facetas de sus personajes. Aatai demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos, mientras que Serena consolidó su imagen como una actriz versátil y carismática. La serie también les permitió conectar con una audiencia global, abriendo las puertas a proyectos internacionales. Y ahora que hablamos del presente, ¿qué les depara el futuro a Aatai y Serena? Ambos se encuentran en un momento clave de sus carreras, con proyectos ambiciosos y desafiantes en el horizonte. Aatai continúa explorando nuevos géneros y formatos, consolidando su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. Serena, por su parte, se ha convertido en un ícono de estilo y belleza, participando en importantes campañas publicitarias y protagonizando series que rompen récords de audiencia. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de su país. En resumen, hoy hemos explorado la relación entre Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir hasta su mediática ruptura. Analizamos los rumores de presión familiar, agendas apretadas y supuestas infidelidades que rodearon su romance. Recordamos que a pesar de la imagen de perfección que proyectaban, todas las relaciones tienen sus desafíos, especialmente bajo la lupa del ojo público. Y finalmente vimos cómo ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, encontrando la felicidad en nuevos caminos. Su historia es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es tan glamorosa como parece, y que detrás de las cámaras también existen dramas, inseguridades y desafíos personales. Espero que hayan disfrutado este viaje al pasado y que hayan encontrado algunos datos curiosos que no conocían. A mí me encantó compartirlo con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final de este vídeo.
Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Atay y Serini? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes, análisis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.